Bueno, lehenengo eta behin, arratsaldeon eskerrik asko etortzeagatik saio honetara gurekin partekatzera. Gaurko saioan zaintzen egoerari buruzko hausnarketa egin nahi dugu, bai ikuspegi individualetik, galdetxea pixkat nola zaintzen dugun gure burua, eta bereziki antolaketaren ikuspegitik, ez? Zein leku dute zaintze gure kolektibo elkarteetan. Zaintze gure bizitza pertsonal eta kolektiboan duten garrantzia ziabetu nahi dugu, ziabetu nahi gara, edo horren inguruan hausnartu. Hoy nos centraremos en un análisis de género y feminista de los cuidados que nos ayude a entender por qué han sido considerados como responsabilidad de las mujeres o por qué son invisibles en muchos espacios políticos y sociales. Zaintza gure erakundeetan txertatzearen aldeko apustua presente dago, edo gutxienez kezkatzen gaituen gai bat da, edo interesatzen zaigun gai bat, hurrengo hiruhilekoan elkarte desberdinak, jardunaldi desberdinak antolatu dituzte gaiaren inguruan. Oraingoaz edo orain burutuko dugunaren gain, badaude bai, azaroaren 15ean Ikateneoko desenredando violentziazeko jardunaldietan histeria kolektiboak antolatutako erakundetako zaintzei buruzko mahai ingurua burutuko da, eta abenduan Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeko genero lantaldeak antolatuko du jardunaldi bat, eta bertan lehenengo gaiaren inguruan kokatuko gara hitzaldi batekin, eta gero esperientzia desberdinak sozializatuko dira. Esta es la primera de las tres, así que os animamos a participar en las otras dos también, porque nos ayudarán a seguir profundizando en el tema y cada una va a poner el acento en diferentes aspectos. Queremos que este espacio sea amable, agradable, de confianza y cuidadoso en definitiva, ¿no? Y queremos que sea también un espacio seguro, cómodo, y entonces que nos podáis transmitir cualquier necesidad, si os queréis levantar o cualquier cuestión, o si hay alguna otra forma de participación que no estemos contemplando y alguien quiera comentárnoslo, pues nos lo decís y a ver si es posible. Nos hemos acercado pocas, vemos que no estamos mucha gente, pero vamos a aprovechar esa oportunidad para generar un espacio de cercanía y intentamos que el espacio lo disponga, pero también para hablar con confianza. Y reconocemos también que sabíamos que se iba a acercar poca gente y que nos da pena y que por eso vamos a grabar la sesión para poder difundir después todos estos contenidos por internet. Si alguien no quiere ser grabada, que nos lo comente desde ahora, y así se lo decimos también a Íñigo Pérez y a Nacho Lavarría de Alavedi, que están aquí con nosotras, y que lo tengan en cuenta a la hora de tomar las imágenes. Entendemos además que una forma de cuidarnos es incorporar nuevas metodologías y nuevas formas de hacer nuestras actividades, con la idea de abordar el tema desde otros lugares y de otra forma, apostando también por trabajar otros sentidos y la creatividad. Y desde ahí nació la idea o la propuesta de realizar un taller de collage después de la mesa que tendremos. El taller lo va a dinamizar Blanca Cadenas. Blanca hace collage, borda y hace deporte, y es payasa, feminista, y el jueves que viene cumple 47 años. Y va al dentista los mismos días que yo. Esta mañana, por ejemplo. Además tenemos entre nosotras a Fengarat. Ellas mismas se presentan como un equipo de mujeres del ámbito gráfico, las bellas artes y la comunicación, con un compromiso con el feminismo. Utilizan la palabra y la imagen como vehículo de pensamiento que a su vez crean y construyen realidad. Eta mahai inguruan, izango ditugu Amaia Martínez de la Hidalga, Lesberla Kooperatibakoa, Kristal Kanpillai Kalalakoa eta Maria Biadero Mugarik Gabekoa. Euren elkartetan zaintzak nola burutzen dituzten azalduko digute, eta bizipenak, ikaskuntza eta zailtasunekin bai, ez? Amaia Martínez de la Hidalga es facilitadora de procesos individuales y colectivos y formadora en el área de acompañamiento organizacional con mirada restaurativa y perspectiva feminista.
Su trabajo se centra en acompañar a las organizaciones a transitar hacia una cultura interna más democrática, cuidadosa, justa y feminista. Casi nada. Hace parte del Esberla, que es una cooperativa de consultora, facilitadoras y formadoras, creada en 2013 en Vilassar de Mar, Cataluña. Y son especialistas en igualdad, feminismos y ética del cuidado, prevención y abordaje de conflictos y violencias, ecología profunda, ecofeminismos y soberanía alimentaria y economía social y solidaria. Entonces le damos la palabra a Maya y después continuamos con las demás. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Como me han presentado, soy Amaia. Yo, nací en Gasteiz y vivo en Barcelona hace 12 años y por eso formo parte de la cooperativa Esberla, que está situada en Vilassar de Mar. Y hoy me toca estar a mí representando la cooperativa, explicando nuestra experiencia, pero eso también forma parte del proceso, ¿no? Porque en esto de cambio de roles, normalmente mi compañera Ari, que está aquí a mi lado, es quien le toca representar, ir a las mesas redondas, a las reuniones, ¿no? Y me dijo, ya estoy harta, esto hay que compartirlo, hay que socializarlo y yo no quiero más este rol y venga, os tenéis que espabilar y empoderar y hay que crear otras referentes, ¿no? Y dije, wow, qué responsabilidad, ¿no? Esto de los cambios de roles teóricamente está muy bien y luego cuando te toca, pues qué difícil. Pero forma parte de eso mismo, ¿no? De lo que hemos venido a hablar hoy. Eso de hacernos cargo, ¿no? de las diferentes responsabilidades que tenemos en nuestros colectivos. Así que, yo hoy he venido aquí a explicar nuestra experiencia concreta y situada de la Esberla, que es una cooperativa de trabajo, de iniciativa social y sin ánimo de lucro, y entonces pues este es nuestro contexto, ¿no? Igual aquí estáis personas que formáis parte de colectivos más activistas o no sé si algunas igual entidades o también hay cooperativistas, no lo sé. Bueno, entonces explicaremos nuestra experiencia esperando que sea interesante. Entonces os quería introducir un poco nuestro histórico sobre los cuidados, ¿no? ¿Cuál es nuestro histórico en la Esberla con este tema? Pues nosotras llevamos desde 2018 dándole vueltas al tema de los cuidados, ¿no? y viendo cómo poder incorporarlos de forma efectiva. Entonces, al 2018 deciros que tuvimos un éxito rotundo con nuestra cooperativa, nos empezaron a contratar, ¿no? y bastante, y empezamos como a darle mucha importancia a la parte productiva de la cooperativa, pues a decir que sí a proyectos y tal, pero ¿qué pasó? Que lo hicimos a cuesta de nuestra salud emocional, física y psicológica, ¿no? Entonces sufrimos mucho estrés laboral, también, ¿no? Entre nosotras las relaciones pues también se vieron pues afectadas, así que vimos que solo pusimos la atención en la importancia de lo productivo y en cuidar pues el proyecto cooperativo, que también era necesario, ¿no? Pero a raíz de esa experiencia en 2019 decidimos hacer un cambio y decir, bueno, ahora nos toca ponernos en el centro, ¿no? Nuestras necesidades individuales, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra vida personal, ¿no? Sentirnos cuidadas dentro de nuestro proyecto cooperativo, porque al final es un proyecto de autoocupación en el cual pues queremos vivir desde una manera pues sostenible y con prácticas feministas. Entonces dijimos, vale, pues vamos a darle importancia a estas necesidades individuales que tenemos. ¿Qué pasó? Que empezamos a descuidar la dimensión de la cooperativa, de nuestro negocio. Entonces, ¿qué pasó? Cerramos con pérdidas ese año y también sufrimos mucho emocionalmente porque, claro, derivado de esta situación, pues se vieron afectadas las finanzas, tuvimos que bajarnos los sueldos, etc. Y 2020 dijimos, este será nuestro año, vamos a equilibrar las dos esferas, vimos que era importante la clave del equilibrio económico y, bueno, ¿qué pasó? Pues que llegó la pandemia, como todas sabemos. Así que, bueno, no nos permitió, surgieron otros retos, ¿no? Relacionados con los cuidados y nuestro bienestar, que gestionamos pues como todas
sabéis cómo pudimos, ¿no? De online y así. Y entonces el 2021, digamos que sí que es el año donde rediseñamos toda nuestra organización, toda nuestra estructura cooperativista organizativa para consolidar un nuevo modelo de negocio, donde nos dotamos también de espacios de reflexión para ver cómo podíamos transformar estas dinámicas, ¿no? Este desequilibrio. Así que entramos en 2022 pues, bastante mejor, con una apuesta clara por hacer sostenible todas las esferas que detectamos que tenían que estar en equilibrio, para que todas las esferas y todas las dimensiones de nuestra cooperativa estuvieran cuidadas, estuvieran con la atención puesta, y sin el desequilibrio en definitiva, que es el que nos hacía sufrir, ¿no? Ahora más tarde explicaré cómo las dimensiones que hemos detectado que es importante tener en cuenta, ¿no? No, encara no. Bueno, pero solo por nombrar, ¿no? Pues a veces cuando hablo de desequilibrios es el que os comentaba. A veces tendemos a poner nuestras necesidades individuales en el centro, pero eso pasa que el proyecto colectivo pues se puede ver afectado, ¿no? O sin embargo, si ponemos el acento en el proyecto colectivo y en las necesidades del proyecto cooperativista, pues a veces es en detrimento de nuestra salud o sin necesidades individuales. Entonces es esto todo el rato las dimensiones que hemos intentado pues conjugar. Por otro lado, otro de los temas que queríamos compartir con vosotras esta tarde es el cambio que hemos hecho respecto a nuestro posicionamiento en torno al concepto de los cuidados. Como sabéis, ahora los cuidados están en la agenda política de los feminismos y también de las políticas públicas, y entonces en el nuestro también, ¿no? Está en nuestra agenda. Y entonces nosotras nos paramos a reflexionar como cooperativa qué nos referíamos con esto de los cuidados, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque a nivel teórico pues parece que cada uno entendemos una cosa o lo tenemos más o menos claro, pero a nivel práctico decíamos, ¿esto cómo baja a la práctica, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a los cuidados en Las Verla, nuestra cooperativa, ¿no? Nuestros servicios que ofrecemos, ¿no? Para incorporar los cuidados que acompañemos a otros colectivos y administraciones, pues desde qué lugar hablamos o a qué nos referimos, ¿no? Y entonces con este debate empezamos a incorporar en nuestra estructura roles, a legitimar roles de cuidados, que decíamos, pues un rol que se iba a ocupar del cuidado de las personas, del bienestar de las personas. También empezamos a incorporar espacios dedicados al cuidado de las trabajadoras y de las socias, ¿no? Que le llamamos espacios de cuidados. También empezamos a visibilizar todas aquellas tareas que están invisibilizadas también en una cooperativa, ¿no? Que somos feministas y feministizadas, ¿no? Que creo que se dice ahora. Todas aquellas tareas pues, que son más invisibles, como el cuidado del espacio, la limpieza, preparar las salas, todas estas tareas que están más invisibilizadas, a visibilizarlas y a reconocerlas, ¿no? Así empezamos. Y este gesto fue muy importante, pero a la vez abrió otros nuevos paradigmas en nuestra cooperativa y empezamos a ver a tener también el debate de, ostras, es que dentro de la palabra cuidados estamos aglutinando muchísimas tareas y acciones y también veíamos que a nivel social, incluso desde las administraciones públicas o peor aún desde las empresas, también se estaba hablando mucho del cuidado, de la importancia de los cuidados, y entonces empezamos a tener un debate interno todavía más concreto, ¿no? A concretar más qué es lo que nos referíamos con esto de los cuidados. Y también, por qué no deciros que la chispa fue la chispa que encendió este último debate que tuvimos, fue en uno de nuestros acompañamientos a una organización, a un colectivo de mujeres que se dedica al trabajo de cuidados. Fuimos a dar una formación sobre cómo incorporar los cuidados en vuestra organización y nos hicieron una acusación, una crítica de vosotras, mujeres blancas,
universitarias y del feminismo blanco, ¿qué nos venís a contar a nosotras de los cuidados? Y estamos trabajando todos los días en este ámbito, ¿no? Wow, entonces fue como, bueno, un momento de decir, vale, esto es importante parar, coger esta crítica y ver qué está pasando. Así que después de esto y también después de recoger pues el debate que está también dentro de los feminismos, decidimos dejar de utilizar la palabra cuidados para referirnos a los acompañamientos, a las acciones o a las tareas que realizamos desde la cooperativa y empezar a nombrarlo diferente. ¿Esto por qué? Porque al final podemos llegar a el hecho de llamar a todo cuidados y hacer un uso así un poco indiscriminado, ¿no? Y generalizado, puede llegar a romantizar la palabra y que se pueda despolitizar, ¿no? Que es lo que nos venían a decir las compañeras, que hay que politizar el término y hay que visibilizar todo lo que comporta el trabajo de cuidados y lo que vosotras hacéis en nuestros cuidados. Es otra cosa. El trabajo de cuidados no es lo que hacemos nosotras. Así que, ¿no? Y toda esta denuncia de la división sexual del trabajo que comporta la tarea de cuidados y bueno, todo el eje de racialización y temas que están vinculados. Así que este fue el empuje que nos ha llevado a este nuevo posicionamiento de empezar a nombrar diferente a las cosas que hacemos, ¿no? Que si entráis en nuestra web, pues bueno, hemos intentado ya empezar a cambiar los términos. Entonces, pues bueno, en vez de ahora el rol de cuidado se llama rol de apoyo. También tenemos espacios que se llaman de apoyo mutuo. Los acompañamientos que hacemos queremos nombrarlos como acompañamiento para introducir la mirada feminista o la perspectiva feminista. Cuando hablamos de cuidado organizacional, pues preferimos ahora hablar de bienestar organizacional, nombrar diferente, ¿vale? Esto nos parece interesante traer esta perspectiva, pero que es una y que puede traer mucho debate, pero bueno, como queríamos hacernos responsables de esto y bueno, vamos a probar así, ¿no? También ha sido todo un debate. ¿Qué más? Sí, os queríamos también presentar, yo creo que es interesante también presentar una herramienta que hemos creado. Sí, Ari me va a ayudar a presentarla. No sé si hasta aquí vais bien. Yo voy, ¿vale?, hablando y luego seguro que hay ronda de preguntas y podemos hacer comentarios y observaciones. Así que dentro de todos estos debates, ¿no?, que en los espacios laborales tenemos espacios para debatir, llegar a consensos, llegar a posicionamientos, seguíamos con el tema de cómo llevar a la práctica la transformación feminista de nuestro colectivo, de nuestra organización, de nuestra cooperativa, ¿no? Cómo poner en el centro pues, las necesidades vitales de la diversidad de personas que conforman nuestra organización, ¿no? Y además que esto sea fuera de los cánones que marca el modelo capitalista, productivista y patriarcal que tenemos, ¿no? Todo un súper reto. Así que intentando llevarlo al terreno práctico, lo que hemos hecho es bueno, generar esto que veis aquí, que bueno, Ari, mi compañera, ha sido la redactora principal, y entonces es una herramienta que en un principio es interna, que lo que hemos querido hacer es bueno, una metodología o una herramienta que nos sirva como evaluación de nuestra propia organización para ver si estamos incorporando y consiguiendo los objetivos de llevar una práctica feminista en el día a día de nuestra cooperativa. Y entonces esta herramienta, que se llama el RUSC, que quiere decir la colmena en catalán, con ella queremos visibilizar que es posible crear y consolidar entidades feministas que vivan y crezcan a contracorriente del sistema actual. Sí, entonces aquí tenemos en los marcos, ¿no?, en los cuales nos basamos, y entonces, pues bueno,
es como una colmena, ¿no?, que tiene diferentes compartimientos. Y entonces, para nosotras es importante que esta mirada poliédrica tenga en cuenta 3 marcos principales. El primero es el marco ideológico de nuestra cooperativa. El marco ideológico son los 3 marquitos que hay ahí, que por ello entendemos pues el quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Aquí entra pues nuestra misión y valores, nuestra cultura, la cultura organizativa, el marco estratégico. Todos estos 3 ámbitos tienen una perspectiva feminista o no, ¿no? Ver que está, bueno, sí, evaluar si los tiene o no y si estamos consiguiendo ser fieles a aquello que hemos marcado ahí, ¿no? Otra de los marcos es el marco organizativo. Preguntarnos cómo nos estamos gobernando, ¿no? Cómo participamos y cómo tomamos decisiones. Pues nuestra organización del trabajo, la gobernanza, si es democrática, ¿no? Preguntarnos todo esto, si responde a unos valores feministas. Y el marco relacional y el funcionamiento de cada día. Aquí está la dimensión comunitaria, la dimensión de la cooperativa, la dimensión del colectivo y la dimensión individual. Pues esto, aquí es cómo nos relacionamos a partir de la diversidad de necesidades que tenemos, lo que os decía al inicio del equilibrio. ¿Estamos en equilibrio? ¿Todas las dimensiones están equilibradas o están desequilibradas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras, me quedan 5 minutos ya, si no llego ni... Bueno, os queríamos presentar este nuevo marco de análisis que hemos generado y que nuestra idea es, bueno, que poder externalizarla a otras cooperativas. Y igual me quedará terminar con algunas reflexiones, ¿no? Y de lo que nos ha surgido a través de todo este proceso, ¿no? También deciros que esto lo hemos hecho basándonos también en la experiencia de otras cooperativas feministas de Cataluña que las hemos entrevistado. Eso es un documento público que podéis encontrar en nuestra web. Y bueno, volviendo a las reflexiones, hemos visto que es necesario que seamos conscientes de la dificultad de implementar dinámicas feministas cuando vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal que nos hace remar en contracorriente, ¿no? Eso nos hace invertir mucha energía y recursos en la transición de nuestro modelo. También deciros que no existen recetas mágicas o un único modelo para desarrollar una práctica feminista. Cada organización tiene la suya, hoy lo vamos a escuchar aquí de la mano de las compañeras. Y entonces para ello hay que tener en cuenta pues la realidad de cada organización, pues el número de personas, el sector de actividad, el territorio, el modelo organizativo, la sostenibilidad económica, los momentos vitales, todo esto, ¿no? Y también nosotras hemos optado por normativizarlo o crear una estructura porque nos da seguridad y pensamos que también es cuidarnos, ¿no? Tener como una herramienta de evaluación, pero también entendemos que normativizarlo puede a veces no permitir que se acoja toda la diversidad de necesidades que existen en las organizaciones, ¿no? Y a menudo están vinculadas a discriminaciones más estructurales y sociales. Y bien, entonces me quedaría, pero ya será para otra ocasión o no sé, para las preguntas, explicaros más nuestra experiencia acompañando otras organizaciones. Como os he dicho, pues acompañamos a diferentes cooperativas o entidades a incorporar la perspectiva feminista y en esta aventura nos hemos encontrado con muchos retos y resistencias y bueno, pues luego si queréis en las preguntas pues estar encantada de responder porque me he quedado con ganas también de compartirlas. Es que ricasco. Vale, es que ricasco. Y sí, luego tenemos un ratico para comentar preguntas y reflexiones, así que seguimos profundizando. Yo voy a ser la que os voy a cortar un poco para que nos dé tiempo también a hacer todo lo que tenemos propuesto para la sesión. Vale, pues ahora vamos a dar la palabra a Cristal Campillay. Ella es chilena, feminista, terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, especialista en Mujeres, Trabajo y Política Pública.
formada en sexualidad, relaciones humanas y terapia de reencuentro y facilitadora de biodanza. Ha trabajado más de 12 años en el área de salud mental, integración social y bienestar de las mujeres y actualmente es la responsable del área de cuidado colectivo de Kalala. Y Kalala es una fundación feminista que promueve los derechos, la participación y el empoderamiento de las mujeres en Centroamérica y el Estado español. Es el único fondo de mujeres de España y actualmente está conformado por un equipo mixto entre mujeres autóctonas y migradas de distintos puntos de América del Sur. Pues te damos la palabra. Gracias. Bueno, como primera cosa quería agradecerles a los que estamos acá, porque si bien estos temas siguen siendo algo común y corriente, tanto hasta que nos pongamos a preocuparnos de que se despoliticen, siguen siendo temas importantes, porque no hemos resuelto nada. Entonces creo que sigue siendo muy importante. Y bueno, aquí quería partir esta presentación presentando a mis compañeras, que son las personas a quienes yo acompaño como responsable de cuidado, que es un cargo bastante sui generis, pero que se va explicando con la presentación. Bueno, como les contaba, nosotros somos un fondo de mujeres que se especializa en fortalecer los movimientos de mujeres y feministas, particularmente en Centroamérica y en el Estado español, ¿no? En Europa. Y tenemos eso, apoyamos a 5 países en Mesoamérica y 7 países en Europa. Y nosotras también atravesamos por un proceso bastante intenso durante bueno, pandemia, post-pandemia. Yo llevo menos de un año, por lo tanto no hice parte de este proceso, pero sí de los resultados, que es un poco lo que traemos hoy día, ¿no? Kalala también desarrolló un trabajo de acompañamiento también de una consultoría que se dedicó a trabajar con nosotras este proceso que derivó, ¿no? En una teoría de cambio y de la cual se desprenden estos valores, ¿no? Que son nuestros valores de Kalala. De estos valores que ven allí, ¿no? La alegría o la alegre rebeldía, ¿no? La comunidad, los cuidados, la decolonialidad, la flexibilidad y la valentía. Yo hoy día voy a destacar particularmente nuestra mirada desde los cuidados, ¿no? Somos conscientes, por lo tanto, de la importancia de los cuidados y por eso estamos buscando formas de hacer de esta conciencia, ¿cierto?, una acción, ¿no? Poner una acción afirmativa respecto de eso. Entonces, de esta misma teoría de cambio, ¿cierto?, se desprenden esto que llamaríamos parte de las flores, ¿no? de esta Kalala, ¿no? Kalala es el nombre que se le da a la maracuyá, ¿no? en Nicaragua, y desde donde tomamos nosotros este nombre y por lo tanto también tratamos hoy día de homologar nuestra lógica también a esto, ¿no? Entonces, estos son 2 como aspectos importantes de esta flor, ¿no? Que son la sostenibilidad y la felicidad, que son algunas de las cosas que está para nuestra organización profundamente arraigado al concepto del cuidado. Respecto de la sostenibilidad, nosotras, como cualquiera de los que yo creo que estamos acá, queremos que los movimientos feministas tengan larga vida y por eso sabemos que la sostenibilidad no pasa solamente por el tener financiamiento, sino que sostener a las personas que conformamos estas organizaciones. Entonces, no podemos cuidarnos si estamos agobiadas, cansadas, sobrepasadas, ¿no? Estresadas. Eso es como punto número 1. Y respecto de la felicidad, el concepto de felicidad, ¿cierto?, ya es complejo, porque eso lo inventó la Coca-Cola, real, ¿no? Entonces, vamos a hablar de felicidad igualmente, que me gusta más hablar de armonía o en otras cosas, pero que tiene que ver, ¿cierto?, con el general mecanismo de gestión de los conflictos. En general nosotros tendemos a evitarlo dentro de las organizaciones,
o simplemente hacerle vista gorda, o cuando estamos muy estresados, maltratando, ¿no? O sea, como que el camino de la resolución es algo que toma tiempo, que generalmente no se le da ese tiempo, y nosotros estamos tratando de que justamente no sea ese el camino, y por eso también tenemos un protocolo de resolución de conflictos, que fue una de las primeras herramientas que pusimos un poco a trabajar. Y entonces, ¿cómo nos cuidamos? Yo voy a tratar de hacer hoy día, como de traer las cosas así como muy concretamente. Nosotros desarrollamos espacios para las emociones, la alegría y la confianza. Tenemos reuniones de cuidados que son mensuales, donde también hacemos, bueno, circular la palabra, las emociones, pero también desarrollamos unas herramientas para medir nuestro nivel de cansancio, que es un semáforo, que es una herramienta muy sencilla, muy simple, con un formulario donde cada una expresa, ¿no?, como de qué color, ¿no?, estaría. No voy a decir que estamos en verde porque no es así, pero nos sirve para poder regularnos, autorregularnos y saber más o menos cómo, ¿no?, cómo está el equipo. Y también tenemos una herramienta donde visibilizamos los logros. No como una herramienta exitista, así como de, wow, miren cómo está, no, sino que como que nos celebramos. Básicamente está pensado para que lo traigamos ahí a colación y como que todos celebremos eso. Entonces tenemos un pad, donde están todas las cosas con GIF y con monito y bueno, todo eso así, un poco absurdo también, ¿no? Nos reímos de eso. Sale una mujer con un látigo y no sé, o sea, no. Bueno, el respeto y el espacio para la diferencia. Eso también es súper importante, considerando además que nosotros somos una organización mixta. En la actualidad estamos casi así, 50-50, ¿no? Medio-medio. Tenemos la mitad del equipo que somos migradas, racializadas y personas autóctonas, ¿no? Y por lo tanto la decolonialidad es un tema muy importante y del que nos venimos haciendo cargo hace bastante tiempo, y actualmente contamos con un protocolo ante la violencia racista, que es algo que prontamente vamos como a sacar un poco al exterior, que ha sido una herramienta que hemos trabajado a lo interno, que hemos sido acompañados por las compañeras de Plaza de los Pueblos, y que nace también de un proceso al que le llamamos alebrije, ¿no?, que es conjunto con esta teoría de cambio y que justamente esta creación, esto nuevo, ¿no?, o sea, que es Calala, desde su proceso de transformación. Y otro aspecto, claro, es la comunicación abierta, ¿no? O sea, el tema de los conflictos primero tiene que aparecer cuando hay comunicación, porque cuando no hay comunicación ni siquiera los vemos, pensamos que no hay, ¿no? Entonces la comunicación abierta también tiene esto, que es como decirnos las cosas y también esperar lo que viene, ¿no?, de vuelta. Pero la comunicación abierta también ha implicado que agilicemos y mejoremos también la calidad de la comunicación en cosas concretas, tipo como hasta qué hora se puede contestar el teléfono, hasta qué hora nos mandamos email, los correos como en cadena, a cuántas personas se le puede mandar ¿no? O sea, tenemos una lista de equipo, también tenemos, bueno, en fin, como hacer cosas muy concretas respecto de cómo queremos que esa comunicación fluya y no se genere en una incomodidad. El autocuidado lo entendemos, ¿cierto?, como el espacio individual de cuidado, pero también entendemos que el autocuidado no se puede hacer si las personas no tienen una realidad material también para eso. Entonces, después voy a explicar un poco qué tiene que ver con eso, pero así como el anunciarlo un poco antes, es que nosotros tenemos un tiempo, horario y también un dinero destinado dentro de la organización para eso, para cada una de las trabajadoras. Y respecto de los procesos y flujos de trabajo, también intentamos, obviamente esto siempre es una cosa que intentamos, ¿no?, de que no nos sobrecarguemos y que cuando vayamos a generar una nueva tarea, preguntar quiénes de las compañeras realmente lo pueden asumir, ¿no? Intentar que al menos lo que ya está encomendado se termine para volver a poner una nueva tarea. Eso lo hacemos en reuniones periódicas que tenemos cada 15 días, donde nos vamos contando un poco en qué estamos, ¿no?, como para saber también cuántas cosas estamos abarcando. Otro aspecto que tiene que ver con el cuidado es la seguridad digital, que en este momento está un poco a mi cargo. Yo estoy en realidad esperando que venga una persona también que asuma también parte de esto o que me acompañe también,
porque al principio era una cosa como enunciamos el tema y hoy día ya lo estamos abordando y genera también una sobrecarga porque es complejo, ¿no? Porque le comentaba recién a Maya, ¿no? Que no solamente es como que procuremos que no nos llegue un spam, sino que es usar todo unos sistemas alternativos, no usar correo, no, ni Gmail, ni Microsoft, ni nada conocido, es crear una nueva lógica dentro de la organización desde lo digital. Y entonces eso demanda mucho tiempo, pero ha generado muy buenos resultados. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo como ni de hackeos, ni de nada, ¿no? Y la relación con los grupos también implica que el cuidado sea algo que podamos ayudar también a los otros grupos a que se desarrolle. O sea, también les ofrecemos apoyo para que también los grupos que apoyamos puedan tener espacios de cuidado. Hay fondos específicos para eso y hay apoyo técnico y eso, ¿no? Y el cuerpo, ¿qué lugar ocupa en el cuidado? O sea, es una pregunta súper importante. Calala se nutre de la cosmovisión, ¿no? de Mesoamérica y por lo tanto nosotros honramos eso. Entonces sabemos que nuestro cuerpo es un territorio, que ahí es donde todo pasa, donde todo sucede, ¿no? Donde todo confluye. Entonces buscamos una escucha activa más que de lo verbal, ¿no? Solo lo racional. Y entonces en nuestros encuentros presenciales tratamos de privilegiar experiencias que sean de ocio, pero también de contacto corporal. Y otra cosa muy importante es que nos repartimos las tareas invisibles, ¿no? Cuando llegamos a un espacio a ocuparlo, por ejemplo, lo primero que hacemos es poner un calendario de actividades y nos tenemos que poner en todos los días quién va a hacer qué. Desde quién va a lavar el baño, quién va a lavar la loza, quién va, o sea, ¿no? Y como no invisibilizar que eso es una cosa que se tiene que repartir, sí o sí. Aquí, por ejemplo, hay algunas imágenes que son de la última jornada que tuvimos y donde también tratamos de poner, ¿no? Como el llevar a la práctica también desde lo artístico, desde el contacto con los elementos, cosas para poder llegar a eso de acallar un poco la palabra o la significación de la simbolización y ponerlo en algo tan concreto, ¿no? Como los materiales. Y me salté. Y ahí, por ejemplo, también estamos, no sé, haciendo un espacio ritual, con nuestra cartita ahí de tarot, salir a caminar, tener compañía de otras personas que nos vengan a colaborar en nuestras actividades también, ¿no? Para también descansar nosotras de esos roles. Colaborar juntas en los espacios. Y del descuido, claro, porque todo esto suena estupendo, pero bueno, no llegamos ahí de casualidad, lo que les decía. Nosotros teníamos este semáforo y en general estaba siempre entre naranja y rojo, ¿vale? Sobre todo porque desde que la formulación ya es algo muy engorroso y también el postular a fondos públicos, que ya lo sabrán. Entonces, nosotros desde esta teoría de cambios también estamos asumiendo el desafío de trabajar con fondos privados, a pesar de lo tensionante o incoherente que pueda resultar, ha resultado también un ejercicio mucho más saludable, considerando que esos fondos también son fondos mucho más flexibles. Y eso entonces ha permitido que el equipo descanse, al menos en un periodo en el que había agobio atroz, que era sobre todo cuando había que justificar, elaborar, etc. Y entonces, claro, nosotros teníamos claro que nuestro sentido de urgencia y la priorización que dábamos al trabajo, entonces iba en desmedro de otra esfera de nuestra vida, ¿no? Y entonces, claro, sabemos que lo que hacen esas prácticas que están encalladas en las organizaciones es hacer que sean insostenibles los trabajos, finalmente, ¿no? Que se genere burnout, que se generen enfermedades. Y una brecha entre lo que estamos diciendo y lo que practicamos, claramente. Y bueno, esto que les decía, ¿no? El periodo de pandemia nos devolvió al órgano a muchas personas, nos trajo al cuerpo. Entonces eso fue un periodo, un llamado de atención, de decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué queremos? ¿No? Provocó muchos cambios en la organización. Y entonces ahí aparece también, ¿no? Esta teoría de cambio, se robustece, se termina de afinar,
Y eso también junto con el trabajo en conjunto, ¿no? La escucha, el compañerismo que hemos desarrollado también a partir de estos cambios que eran necesarios. Y entonces nace el área de cuidado del año 2019, ¿no? Que ahora después pasó a tener un cargo, ¿no? Que era una responsable de cuidado, que soy yo. Al principio era así como el área, ¿no? ¿Y por qué esa área de cuidado? Bueno, justamente por todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Anteriormente. Que nos inspiramos, ¿cierto?, en nuestras compañeras y amigas de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, y entonces decidimos hacer esta área de cuidado como una forma de hacer eco de esto de que la militancia o el activismo no se puede convertir en un acto sacrificial, ¿no? No se puede llevar por delante todas las otras cosas que son importantes para nosotras. No se puede llevar por delante, o sea, la salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta salud mental y física, ¿no? Este bienestar general tiene que estar al centro de nuestras prácticas como organizaciones, porque si no, no hay transformación social posible. Entonces fomentar los cuidados colectivos en las organizaciones acorta esta distancia entre quienes pueden y quienes no pueden cuidarse, ¿no? Entonces apoyar al cuidado de eso es apostarle a la vida, apostarle a la alegría. Nosotros solemos decir que queremos trabajar sabroso o que queremos que valga la alegría vivir y no la pena, ¿no? Como esta frase horrorosa. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, algunas cosas muy concretas. Tomamos pausa activa, no somos tan rigurosas en el horario que nos establecimos, pero lo intentamos hacer. O sea, desde tomarte un tecito, caminar, bueno. Tenemos un horario flexible, ¿sí? Nosotras nos apuntamos las horas de trabajo, no tenemos una jornada rígida, tenemos como unos horarios así como relativos. Las horas se recuperan, las horas extras se recuperan. Nosotros desincentivamos las horas extras y entonces no las pagamos, pero las recuperamos en horas. Podemos organizarnos para trabajar desde la casa o estar en nuestros países de origen también trabajando. Eso también permite también el cuidado y el maternaje también para nuestras compañeras de sus hijos. Tenemos un día a la semana en que no ponemos reuniones internas. Nos otorgamos una hora de autocuidado y se nos entrega dinero para ello, ¿no? De manera trimestral. Y tenemos un fondo de canguraje y de viajes especiales. Entonces ahora cuando salimos a una jornada, por ejemplo, ahora sabemos que en casa se puede quedar al cuidado también a alguien y eso lo paga Calala. Así que eso, al final, gracias por apoyarnos a construir una sociedad más justa, igualitaria, donde las mujeres son dueñas de su propia vida. Y esto es un bonus track que no sé si se va a escuchar porque parece que está sin sonido, pero que es un videito de la última jornada así que hicimos. Un ejercicio chiquitito, que es muy bonito. Oh, no sé por qué se quedó parado. Bueno, pero terminaba el movimiento. Bueno, lo logré. Bueno, eskerrik asko, Cristal. Ahora vamos a pasar vamos a dar la palabra a María Viadero. Ella es trabajadora social, socióloga, investigadora feminista y activista en diversos espacios sociales. Es responsable de género y feminismos de Mugar y Gabe desde hace 20 años, donde ha dinamizado y participado en procesos de formación y acompañamiento para la incorporación de la perspectiva de género de manera transformadora en las prácticas y estructuras organizativas en otras entidades y en la propia Mugar y Gabe. Mugar y Gabe somos una ONG de solidaridad internacionalista. Entendemos los procesos de desarrollo desde una mirada crítica, global e interdependiente entre países. Y bueno, comenzamos el trabajo desde nuestro entorno más cercano y se extiende más allá de nuestras fronteras para lograr un desarrollo humano integral, feminista, equitativo entre hombres y mujeres y pueblos diversos y sostenibles para generaciones futuras. Entonces, María, pues cuando quieras. Vamos. Le doy. Bueno, es que ricasco, qué bien que estéis aquí, estamos como en familia, es un placer también. Contaros, bueno, yo quería empezar agradeciéndoos que estéis, ¿no? Que
son días como con multiactivismo, ¿no? Y a veces no nos dan los tiempos y la vida, entonces agradeceros que hayáis venido y que nos estemos dando este tiempo también para hablar de los cuidados desde una perspectiva feminista, que no siempre es una prioridad, ¿no? Ni en nuestras vidas ni en nuestros colectivos. Y también quería traer el agradecimiento a tantas organizaciones de las que Mugárica ha aprendido y con quienes ha hecho este camino, ¿no? Al final, mucho de lo que traemos aquí son cosas que hemos practicado y muchas cosas son aquellas que hemos aprendido trabajando con otras, ¿no? Con la Cordi de ONGs, con SK en el proceso del Viajando por lo Invisible, ¿no? Cotilleando las webs de otras amigas interesantes que tienen organizaciones que están también con estos temas, y como no, de organizaciones feministas de América Latina, ¿no? No puedo dejar de mencionar a la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, ¿no? De las que Kalala es también una aliada clave, de las que hemos aprendido un montón, y de Mujeres que Crean en Colombia, que es otra compañera aliada con quien estamos en este camino, ¿no? De incorporar los cuidados en nuestras organizaciones, ¿no? Ellas siempre han sido un referente para nosotras. Bueno, contaros, os voy a compartir algunas cosas que hemos hecho y algunos despistes que tenemos, ¿no? Además de descuidos también. Contaros que en principio nosotras estamos en un momento con una claridad de que los cuidados es parte de nuestra apuesta política, pero sin una definición concreta de qué estamos entendiendo por los cuidados en nuestra organización. Entonces hay varias intuiciones, ¿no? que están presentes y sobre las que hemos venido trabajando, pero que todavía no están como del todo aterrizadas, ¿no? Por eso tener espacios como estos para nosotras, ¿no? Como que nos ayuda a avanzar en como ir teniendo ciertas certezas, ¿no? O ir avanzando en este camino de ir definiéndonos quizás de manera más concreta, ¿no? Cogiendo a referentes nuestras, pues como Amaya Pérez Orozco o las compas de América Latina que antes mencionaba. Cuando hablamos de cuidados estamos hablando de esto del derecho al bienestar, a la seguridad, a la autorrealización, ¿no? Actividades conectadas con el mantenimiento cotidiano de la vida, ¿no? De la salud y del bienestar, como nos comentaba también Amaya antes, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto de que hay como un cuerpo material y otro que tiene mucho más que ver con todo lo inmaterial, donde están los afectos, lo emocional, lo relacional, que tenemos clarísimo que es parte de esta idea, y por esto la importancia de dar valor y reconocer los cuidados, ¿no? Nosotras estamos centrándonos en los cuidados en el ámbito más organizativo. Como decía antes Amaya, es un debate que nosotras traemos porque lo hemos aprendido del movimiento feminista, pero que entendemos que es mucho más complejo, que tiene que ver con las huelgas de la limpieza, o sea, de las trabajadoras de limpieza, que tiene que ver con la aprobación, la exigencia de aprobación de convenios de las trabajadoras de hogar, que tiene que ver con muchos elementos que están en la agenda política más pública, y también como no perder eso de vista, ¿no? Porque igual caemos en mirarnos mucho para adentro, ¿no? Tenemos una compa que nos ha acompañado muchas veces que contaba que a veces podemos caer en un ombliguismo, ¿no? Entonces, de mirarnos tan para adentro que podemos acabar olvidándonos de que esto que estamos haciendo es para mejorar nuestras vidas, para que nuestras organizaciones sean más sostenibles, pero sobre todo para cambiar las agendas políticas que tenemos nosotras y para intervenir en el mundo de una manera más feminista también, ¿no? Entonces, que si tenemos una agenda de cuidados muy potente y de repente todo lo que tiene que ver con los cuidados de la agenda más pública está desaparecido de nuestra agenda pública, algo nos tendría que chirriar, ¿no? Aunque yo ahora me voy a centrar más en la parte como más interna, ¿no? Contar que en esta parte más interna, ¿no? Incorporamos tanto lo individual como lo relacional y lo organizativo, pero pensamos que en los últimos años hay un enfoque quizás muy individualista, también muy capitalista de los cuidados, ¿no? Que al final hay un rango de privilegios de quién se puede cuidar y quién no, ¿no? Antes nos lo contaba Cristal cuando estábamos hablando antes de que llegarais, y que pensamos que hay que dar un salto también al organizativo, ¿no? No entender solo los cuidados como casi algo culposo de quién puede pagarse unas clases de yoga o no, sino darle un contenido mucho más político que tiene que ver con esa responsabilidad del autocuidado en un nivel individual, pero también en un nivel colectivo, ¿no? Entonces, ponemos el foco en nuestras responsabilidades individuales, ¿no? Todas las que venimos de los procesos de empoderamiento, entendemos que estos niveles y estas dimensiones están ambas presentes y tienen que buscarse equilibrios, pero estamos poniéndole el foco nosotras en este proceso que llevamos en la responsabilidad organizativa, ¿no? Cómo generamos organizaciones que fortalezcan y fomenten los cuidados y que hagan que se genere un empoderamiento individual con respecto a los cuidados también, ¿no? Entonces eso está como presente ahí también.
Yo creo que hay un debate, o por lo menos nosotras lo tenemos, o yo lo tengo en mi cabeza cada vez que estamos en talleres y demás, cuando hablamos de los cuidados, de si es un enfoque o un ámbito organizativo, ¿no? Es un enfoque político, ¿no? Nosotras llevamos años hablando del cambio organizacional feminista y de repente los cuidados es como una nueva oportunidad, los cuidados de esta mirada feminista, es como una nueva oportunidad de seguir profundizando en este cambio organizacional feminista. Pero nos hemos puesto a trabajar los cuidados y según la profundidad que le des, al final los cuidados acaban siendo todo, ¿no? Acaba siendo la participación horizontal, la toma de decisiones, ¿no? Entonces es como, ya no es solo la gestión emocional o no es solo la toma de conciencia del cuerpo o de metodologías más diversas en nuestros espacios, sino que tiene que ver también con otros ámbitos, ¿no? Entonces de repente estamos viendo que otra vez igual los cuidados no son todo, ¿no? Entonces pues aquí esta duda, que no queremos que nos paralice, ¿no? Sino que seguimos experimentando, de discutir si es un enfoque, ¿no? Esta ética de los cuidados o estas pedagogías de los cuidados, si son un enfoque o es un ámbito, ¿no? Porque esto de que sea un ámbito a veces nos ayuda a definir compromisos políticos concretos, ¿no? Que eso es lo interesante de que sea un ámbito, ¿no? Puede que se nos quede en una caja de cartón, ¿no? Como las que os traemos también hoy, puede que se quede en una caja, pero nos ayuda a definir compromisos concretos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí como para el debate, porque no tenemos una solución, ya podía ser, no tenemos una respuesta mágica. Algo que tenemos claro es que hay un enfoque feminista y un enfoque de cambio organizacional en cómo estamos entendiendo los cuidados, y desde ahí los trabajamos. No os voy a dar la chapa con este tema, ¿no? Pero un poco revisar un poco cuál es la reproducción de roles y qué es lo que nos ha enseñado todo el movimiento feminista en toda su diversidad, en todo lo que tiene que ver con cómo las mujeres y esa parte más femenina de todas las personas reproducen el rol de cuidados, ¿no? Como me encanta esa diapo, ¿no? De esa imagen de yo tan mujer maravilla y tú tan hombre invisible, ¿no? Y cómo esto se reproduce también en nuestras organizaciones y en cómo repartimos las tareas, incluso en espacios totalmente feminizados, ¿no? Que al final es algo que también hemos aprendido, ¿no? Quienes tienen roles más tradicionalmente masculinos o quienes tienen modelos de trabajar más tradicionalmente masculinos seguramente no estarán incorporando tanto los cuidados en sus lógicas, ¿no? Y acabarán reproduciendo lógicas que en espacios compuestos por hombres y mujeres había una división muy clara sexual de los trabajos, pero en los espacios femeninos también nos pasa, ¿no? En los espacios compuestos solo por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, como darle una vuelta a eso, ¿no? A cómo las mujeres nos construimos en relación a las demás personas, ¿no? Esta idea del sincretismo de género, de esta locura en la que andamos todas, ¿no? Con todo el amor al activismo loco también, ¿no? Pero esta locura en la que todas estamos entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Y cómo buscar un equilibrio en ello. Y cómo encima en lo social, esto de salvar el mundo es un peso todavía mayor, ¿no? En aquellas organizaciones como con un intento de generar otros mundos, ¿no? Entonces, de repente ya era difícil y ya nos pasa a las mujeres mucho por estos roles de género, pues si encima eres una mujer de una ONG, de un movimiento social, peor todavía, ¿no? Porque tienes que salvar el mundo y no solo a tu familia, o a tu cuadrilla, o a tu pareja, ¿no? Entonces, bueno, esto como que se reproducen más estos roles. Retomar algo del feminismo, que es toda la parte de politizar lo personal, ¿no? Y aquí politizar también el autocuidado y no considerarlo algo como superficial o naif, ¿no? Y entender que ya había compas feministas que hace casi 40 años ya estaban hablando de todas estas propuestas, y recoger también esta mirada crítica feminista de la mercantilización que se está haciendo de los cuidados, ¿no? Lo traían también antes las compas, ¿no? Dentro de poco, igual que Iberdrola tiene un universo mujer, dentro de poco el BBVA tendrá un área específica de cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo denunciamos eso y cómo generamos prácticas que puedan como confrontar ante eso, ¿no? O cómo hacemos que no nos lo roben del todo, ¿no? O cómo podemos continuar ahí también. Toda la parte del enfoque organizativo tiene que ver con que ya hace tiempo que nos aprendimos que los colectivos no somos neutrales, ¿no? Entonces, que todos nuestros procedimientos y nuestras formas de hacer, incluso si sacáramos a todo nuestro equipo de trabajo y metiéramos uno nuevo, las estructuras, los valores, los protocolos, los procedimientos generan una cultura y unas estructuras organizacionales que tienen una marca de género, ¿no? Entonces, el tener una estructura de género, una responsable de cuidados, el tener recursos para estas temáticas, el tener rondas emocionales, procedimientos que ayudan a funcionar de otra manera, van a generar una dinámica que reproduzca modelos súper heteronormativos y convencionales, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, nuestras organizaciones tienen esa marca de género, ¿no? Que tenemos que
que tener en cuenta, y esto se conecta directamente con los cuidados, ¿no? Tenemos organizaciones súper patriarcales que reproducen el individualismo heroico, la competencia, el no metas horas, pero qué guay que has sido capaz de presentar los 4 proyectos tú sola hoy a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, por un lado es cuidémonos, ¿no? Tengamos, y luego al mismo tiempo a veces hay como valores organizativos que están aquí en un lugar oscuro, pequeño y muy arraigado, que sigue reproduciendo una lógica muy productivista y muy individualista y muy de liderazgos tradicionales y muy de quién se saca las castañas del fuego, quién es autónoma, quién es, y eso es lo que se valora, ¿no? Entonces, bueno, cómo darle una vuelta ahí también, ¿no? Ante eso, generar todo el tema de la gestión de los límites, el apoyo mutuo y la revisión de nuestras prácticas. En nuestro caso, cuando hablamos de cuidados organizativos, nos hemos centrado en 3 áreas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con acuerdos laborales desde una mirada feminista. Por otro lado, todo el tema de la mirada feminista en tener un compromiso contra las violencias machistas en nuestras prácticas. Tenemos un protocolo que se basa totalmente en todo el proceso que hicimos junto con la coordinadora de ONGs de Euskadi, que pensamos que es un protocolo súper puntero y que toda la parte que tiene que ver de lucha contra el acoso en todas sus formas, ¿no? Nos parece que es como un referente y estamos aplicando en la organización a día de hoy y nos ha servido para reflexionar sobre ello. Y por otro, el tercer ámbito sería como institucionar prácticas más cotidianas que tengan en cuenta los cuidados, ¿no? Algunas cosas que hemos hecho tiene que ver, bueno, además de hacer una apuesta por sistematizar, evaluar, hacer diagnósticos, ¿no? Aquí comparto con las compas que el tener evaluaciones y, ¿no?, como documentos escritos nos ayudan a entendernos mejor y nos ayudan a discutir, ¿no? A veces el tener un documento propio de diagnóstico sobre el que podamos decir, ¿no?, ¿tú estás de acuerdo con esto, no? O ¿cómo construimos esto juntas? ¿O hemos hecho este documento? ¿Recogemos aporte? Pues yo no lo veo así. ¿Qué metemos? ¿Qué no? ¿Qué es importante? Toda esta parte yo creo que nos ayuda a ir evaluando y a ir revisando qué cosas nos han ido bien y qué cosas nos han ido mal. Ahí os ponemos una sistematización que sacamos hace ya un par de años sobre todo el proceso de cambio organizacional feminista que llevamos en Mugarik, que nos fue muy útil pues para celebrar lo hecho también, que es parte de la lógica de los cuidados también, pero también para darnos cuenta de que a veces que nos quedamos un poco atascadas en los logros del pasado y nos está costando como seguir avanzando en nuevos retos. Otras cosas como concretas que hemos hecho tiene que ver con todo el tema de la revisión de la participación, ¿no? Hace ya tiempo que empezamos a ver, nosotras somos una organización asamblearia de izquierdas, que venimos de una lógica asamblearia ya de muchos años, ¿no? Desde los casi 35 que llevamos funcionando, que viene de lógicas también muy de los movimientos sociales de los 80, que daba por hecho que por juntarnos en asamblea y que la palabra fuera libre, eso iba a generar estructuras horizontales per se, y ya nos aprendimos que no. Empezamos a incorporar ciertos mecanismos simbólicos, desde nos grabamos en vídeo en nuestras asambleas, revisamos todo el tema de la comunicación igualitaria hace ya un montón de tiempo, y eso nos ayudó a revisar nuestras formas de comunicación. Incorporamos en nuestras actas intervenciones de las personas, ¿no? Nadie te dice estás hablando demasiado, pero tú recibes un acta en la que ves si has hablado 2 o 3 veces más que el resto, ¿no? Entonces al final a veces son mecanismos de autocorrección también que nos ayudan, palabras pedidas y palabras no pedidas, ¿no? Hemos incorporado dentro de la asamblea la figura de la facilitación, que ha sido clave, una facilitación que intenta promover modelos de funcionamiento, aquí Joana es una de nuestras compas facilitadoras en la asamblea, ¿no? Incorporar nuevas metodologías en la asamblea, cuidar un poco las palabras, los turnos, ¿no? Cómo generar metodologías que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y que no acabemos como atascadas y con sensación de estar sin poder llegar a acuerdos, ¿no? Y sin poder avanzar en nuestros procesos de toma de decisiones. En esas funciones también hemos hecho toda esta mirada al rotar roles, que también se ha mencionado aquí, entender que los roles nos empoderan y asumir distintas responsabilidades en las organizaciones nos empodera, ¿no? Entonces, quizás asumir tanto las moderaciones, las actas, ¿no? Que a veces son como tareas mucho más aburridas pero imprescindibles en la toma de decisiones de los grupos, repartirlos, ¿no? Y repartirlos de manera igualitaria, pero también dentro de las funciones organizativas hace tiempo, por ejemplo, que nos dimos cuenta
que en algunos de los territorios en los que estamos había funciones que no tenían responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra oficina, cosas tan imprescindibles para la vida como saber quién compraba el papel higiénico, no se sabían, ¿no? No había nadie que tuviera esa función, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Pero había papel siempre, y nadie tenía del todo claro quién lo compraba. Bueno, sí, la mayoría de la gente teníamos claro quién lo compraba, que casualmente era una mujer y casualmente era del área de administración, y digo, por supuesto, casualmente, de manera irónica, porque hay tareas que se entienden como más vinculadas a los cuidados, que son invisibles, y que las áreas con menos reconocimiento y más vinculadas a lo tradicionalmente femenino, que muchas veces tienen que ver con la administración y la contabilidad, eran quienes las asumían, ¿no? Porque nadie las cogía, no porque nadie hubiera dicho que las tenían que hacer. Y eran invisibles y no reconocidas. Entonces hicimos como un repaso de tareas que no se asumían y las repartimos y las rotamos, ¿no? Entonces ahora te toca limpiar las toallas, te las llevas a casa, ¿no? Entonces de repente tomas conciencia de cosas que antes ni siquiera dabas valor, o riegas las plantas para que no se mueran, se nos morían las plantas, todavía se nos siguen muriendo algunas. Bueno, ahí también hemos incorporado la gestión emocional, las rondas emocionales en los espacios de toma de decisiones, y ha sido un viajazo, ¿no? Y aquí nos daría para hablar, seguramente no nos dé tiempo ahora, pero ha generado muchas dificultades, yo diría, ¿no? Aquí es quizás una valoración un poco personal. Tenemos como pendiente hacer una revisión colectiva más de cómo han ido funcionando estas rondas emocionales. Hemos tomado conciencia del analfabetismo emocional que tenemos, de las resistencias organizativas de parte de algunas personas a incorporar, a expresar las emociones, quizás porque no lo estamos haciendo bien, ¿no? Quizás porque la forma en la que lo estamos haciendo no es adecuada a todas las personas, quizás se está forzando la participación emocional, es algo a lo que hay que darle como una vuelta, y también hay que revisar cómo hacer que no se convierta en una rutina, ¿no? Tú puedes tener unas rondas emocionales súper guays, hasta con materiales chulísimos, como algunos de los que os traemos en la caja de bombones esta que os vais a llevar, y de repente para lo que sirve es para que empiece una ronda y todo el mundo diga bien, mal, bien, bien, cansada, 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 y se acabe, ¿no? Y ha generado frustraciones porque puede haber rondas emocionales que hagan que las organizaciones se quedan contentas porque incorporan rondas emocionales, pero en el fondo lo que están haciendo es que salgan a la luz frustraciones, dolores y demás que luego nadie gestiona y nadie aborda, ¿no? Entonces puede ser hasta perverso. Y al mismo tiempo también nos hemos estado dando cuenta como hay una división sexual de las emociones, podríamos decir, ¿no? Hay emociones mucho más toleradas socialmente porque tienen que ver con lo tradicionalmente femenino, y emociones mucho más censuradas porque tienen más que ver con lo tradicionalmente masculino. Si lloras en una asamblea es mucho más probable, puede que no, que recibas apoyo, atención, incluso que pares esa reunión y te cuiden. Y si te pones de mala hostia en esa reunión, es probable que te riñan, te censuren y te digan que te controles. Entonces, ¿cómo buscar límites que no sean agresivos en nuestros espacios, pero cómo darnos cuenta que también hay un análisis de género dentro de las propias emociones, ¿no? Entonces, pues cómo darle una vuelta ahí, ¿no? Yo lo traigo porque no tenemos soluciones. Bueno, como algunas experiencias más igual en esta línea, pero quería contaros que traemos la caja de bombones bueno, lo llamo la caja de bombones, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser un botequín de viajes. Decimos que pase la gente. Podemos, luego os la voy a... bueno, me está diciendo aquí Cristal con toda la razón, que las dos compas que están fuera del círculo nos podemos mover un segundito. Para que vean la cajita, porque si no, no la... Porque los tiempos vitales hacen que no pudieran llegar antes, pero han llegado y estamos muy contentas. Entonces, contaros que os traemos una caja de bombones que está llena de herramientas para trabajar los cuidados en nuestras organizaciones, que algunas las hemos aplicado y otras no, hay de todo, solo voy a hacerlas asomar así para que las veáis, ¿no? Sobre todo son la excusa para que en nuestras organizaciones estén presentes en nuestras mesas de reuniones y nos ayuden a poner en práctica los cuidados, ¿no? Porque tenemos millones de manuales maravillosos que no nos da tiempo a aplicar ni a leer a veces, ¿no? Por último, quería traer dos pinceladas de algunos aprendizajes, ¿no? Así como
muy rápidos porque las cajas tienen todas sus instrucciones de uso y os las vais a llevar y así las miráis en casa tranquilas o las podemos comentar después. De aprendizajes traemos la importancia de aprendizar y no quedarnos en lo políticamente correcto, esto del pink washing, el purple washing y demás que ya no sabemos. El tema de abordar las prácticas generizantes, ¿no? Y el cambio organizacional feminista, dando este salto entre no solo qué hacen hombres y mujeres, sino que las mujeres y los hombres también podemos reproducir prácticas que tienen una carga de género, bueno, que las mujeres podemos reproducir prácticas muy patriarcales y que esto también lo tenemos que ver en nuestras organizaciones, que son procesos, por supuesto, muy a largo plazo, que corremos el riesgo de olvidar el análisis feminista, a veces podemos traer un montón de herramientas chulas, rondas emocionales y demás, y a veces se nos olvida el para qué, ¿no? Entonces, esta importancia de parar a veces a pensar estas herramientas que estamos aplicando, qué cambios están generando en la estructura profunda de nuestras organizaciones, no caer en la rutina, que os lo contábamos ya, que no todo se puede planificar. Yo me acuerdo que hubo un plan estratégico en el que metimos un momento de ocio anual que ya estábamos haciendo, no nos íbamos una vez al año a hacer rafting, a tal, en el momento en que lo metimos en un plan dejamos de hacerlo, ¿no? O sea, hay veces que hay cosas que si las protocolarizas pierden emoción y cuerpo y se convierten en obligatorias, entonces igual ya no gustan, ¿no? Entonces, que a veces no todo se puede planificar. Lo imprescindible de los procesos participativos, en Mugarik esa ha sido siempre una clave para generar cultura organizacional, ¿no? Es difícil generar acciones concretas que generen cambios en la cultura organizacional, pero los procesos formativos y los procesos participativos colectivos nos parece que generan cimientos muy importantes en nuestras formas de entender el mundo, lenguajes, consensos. El tiempo como bien preciado, ¿no? Aquí el tiempo me presiona porque ya he llegado al límite. La creatividad y la apertura, ¿no? Imaginemos nuevos modelos y nuevas formas como los que Blanca nos va a traer ahora con el tema del collage, y repetir la idea que nos parece imprescindible decir siempre, y es que esto es una apuesta para ser más felices, para que nuestras vidas sean más vivibles y para que nuestras organizaciones sean instrumento para generar contextos más feministas, que en el contexto en el que estamos es imprescindible, ¿no? Entonces que a veces que no se nos olvide, ¿no? Este punto de cambio, ¿no? Hacia afuera también en lo que hacemos. Así que hasta ahí. Muy bien, Justo. muy clavada en el tiempo. Voy a beber agua, que se me ha acabado ya. Vale, pues es que ricasco María también. Y bueno, ahora tenemos un ratico, no muy largo porque el tiempo apremia todo el rato, pero para... Bueno, más que preguntas, igual son reflexiones, dudas o compartir alguna experiencia o cada quien lo que quiera, lo que le apetezca. Yo quería preguntar una cosa, Maya, que me queda una duda de lo que has contado. Decías que acompañáis procesos a organizaciones para incorporar el feminismo. ¿Son organizaciones de mujeres o habéis trabajado también con organizaciones mixtas? Mixtas también, sí. Y supongo que será difícil, ¿no? El camino, ¿o no? ¿Os habéis visto como muchas diferencias en el acompañamiento organizacional? Sí, es una muy buena pregunta. Seguro que las compañeras también tienen experiencia en ello. Sí, hemos acompañado ya sea cooperativas como empresas o colectivos en diferentes procesos para incorporar los cuidados o el bienestar o también prácticas más feministas, y entonces, claro, las cooperativas o los colectivos mixtos tienen pues ciertos retos y resistencias, y las no mixtas tienen otras, ¿no? Que ahora estaba nombrando María muy acertadamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos encontramos con resistencias en cooperativas mixtas, me refiero que hay hombres, mujeres o personas no binarias, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, a veces desde incluso hacer un plan de igualdad, lo que nosotros hacemos muchos planes de igualdad, también genera conflictos, conflictúan situaciones como por ejemplo el hecho de cuando pones los privilegios, cuando hablamos de poder, ¿no? Problematizas el poder, la diferencia de rangos, las tareas, visibles, no visibles. O sea, cuando haces un diagnóstico de género de la organización, eso deja visibles ciertas dinámicas
que a veces va en contra de lo que la organización se identifica, ¿no? Porque ¿con quién trabajamos? Pues con organizaciones muy afines, ¿no? Que son de la economía social y solidaria, o se identifican con ser justas, transformadoras o colectivos de izquierdas, entonces no se identifican, por ejemplo, con tener dinámicas discriminatorias de género, de orientación sexual o racistas, ¿no? Y están pasando. No se gestionan estas discriminaciones, no se gestionan los conflictos, no se problematiza el tema del poder, ¿no? No se hace un estudio de todo el tema de qué liderazgos hay en nuestra organización, a qué valores hegemónicos responden, ¿no? Entonces, pues bueno, aceptar ciertas cosas que salen en los procesos, los diagnósticos, pues generan resistencias, ¿no? Siempre que vas a tocar los privilegios o a nombrarlo, aquello difícil, pues a todos y a todas nos cuesta, ¿no? Sí, entonces, sí, las dinámicas de poder sobre todo es lo que más conflictos traen. Y también en las organizaciones no mixtas, por ejemplo, nosotras podemos hablar de nuestra experiencia. Bueno, nosotras tenemos un hombre trabajando y el resto, o sea, socio, y los demás somos mujeres, ¿no? Y nosotras también reproducimos ciertos valores, ¿no? Como el tema del productivismo que os decía antes, o también tenemos mucho reto a liderar, a poner la cara, a ser visibles, a gestionar el poder, a decir, pues mira, tengo un rol de poder y lo gestiono. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo miedo al abuso del poder, a abusar del poder, a generar conflicto, pero al final es como una patata caliente, nadie quiere el poder, y eso todavía es peor porque abusas más que si eres consciente de tu posición en tu colectivo, de tus tareas, de tu rango, y haces un uso correcto de este poder, ¿no? O de esta responsabilidad. Entonces, bueno, pues sí. Y luego una de las cosas que también tenemos mucho las cooperativas o colectivos feministizados es el tema del síndrome de la impostora, que esto nos encanta, ¿no? No sé, veo que muchas hacéis así, ¿no? Nos cuesta mucho creer en nuestra valía, en lo que valemos y en lo que hacemos, y a veces ponerle precio incluso a eso que hacemos, ¿no? Y bueno, me estoy alargando, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Y yo me he dado cuenta de lo que empezaba y tenía como la pregunta preparada, pero que me han parecido súper interesantes las tres intervenciones, no lo he dicho, pero me han parecido cosas muy diferentes y que se puedan rescatar un poco. ¿Alguna más palabras o reflexiones? ¿Vosotras mismas igual también tenéis algo hacia el resto o así? ¿O? Yo, Kalala, me ha parecido curioso y no sé si puedes entrar un poco más en el tema de la seguridad digital, cuando hablabas de la seguridad digital, porque me he quedado ahí como con ganas de saber un poco más. Sí, voy a tratar de ser sintética, pero una de las violencias más comunes hoy en día, no solo en el ámbito de los feminismos, también sobre todo en colectivos racializados, es la violencia digital, ¿ya? Eso es como, pero esa es la punta del iceberg, como lo más burdo, lo que más se sabe, ¿no? Pero luego, a la base existe también como una generalización en el tema del manejo de lo digital, ¿no? Que como que también está súper masculinizado. Y hoy día es una herramienta de poder tremenda, ¿no? El manejo de la informática, del mundo digital. Entonces, también hoy día para las colectivas y los movimientos, los activismos feministas, es súper importante el hacernos también cargo de que tenemos que aprender para justamente democratizar ese espacio y también administrar ese poder que tiene,
que también nosotros ¿no? Pero también hacerlo algo mucho más al alcance de cualquier persona, ¿no? Como que también sean a nivel usuario, como que las personas también podamos. Entonces nos embarcamos en ese desafío hace un tiempo, trabajamos con un grupo de hackers feministas que nos hicieron una serie de herramientas que usamos nosotros hoy día y que son todas alternativas a lo más como, lo más común, ¿no? O sea, no usamos correos que sean de Chrome, ni tampoco usamos nada de Microsoft, ni usamos tampoco buscadores comunes, y entonces todo eso ha generado, claro, que haya que manejar cosas que se vuelven un poco más complejas, saber de los servidores, tener claridad de qué cosas hay, cuáles son las aplicaciones y las herramientas que tenemos contratadas, estar al tanto de cuando, no sé, se te va a vencer un dominio y en fin, una serie de cosas que generalmente uno se las da a otra persona para que te lo haga, y mucho gusto. Eso nosotros lo manejamos nosotras. Entonces, por una parte súper interesante, porque nos ha tocado a todas tener que aprender, pero también es un desafío y es un trabajo muy complejo y que requiere mucho tiempo. Y que entonces en la actualidad lo hago casi en totalidad yo. Bueno, no, mentira, es una parte que tiene que ver con lo del equipo, porque luego comunicaciones tiene ahí su ámbito de trabajo específico y sus códigos y cosas que yo no manejo para nada, pero todo lo que tiene que ver como, claro, con lo más doméstico, tipo como hacer correo, hacer listas de correo, que me cayó tal cosa, que no sé qué está fallando en la página, que hay que no sé cuánto, que créame una cuenta para no sé qué, en fin, todas esas cosas, por ejemplo, en este momento las administro yo y las creo yo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que ver con la seguridad digital. Y ya luego ya está otro ámbito muy grande, y eso ya hay un proyecto específico de Kalala, que es FemBlock, que trabaja sobre una investigación que se hizo sobre violencias digitales. Sí. Y que entonces hay un proyecto específico que hoy día están ahí, trabajando y liderando eso, y que hay unas jornadas ahora en Barcelona. Y que plantean esto, porque no son solamente cosas como de que te tiren mierda en internet, sino que también gente que te filtra tu información, que te hackea tu página web, que hace un perfil falso, que, en fin, o sea, y son cosas súper específicas a veces, detalles, pero así que podían pasar súper desapercibidos, pero que son una tremenda ofensa. Por ejemplo, que tú tengas una página feminista y que te cuelguen en tu página algo a favor de, no sé, fascista. Y arreglar eso, o sea, y el daño moral que genera, la cantidad de personas que terminan hablando de ti, o sea, en fin, eso. Y luego ya hay gente que amenazada de muerte, así, pero eso. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, así como el último comentario, reflexión, así antes de pasar al taller de collage. Quieren collage, quieren moverse. Quieren collage. Pues le damos al collage. Sí. Bueno.